¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano en este ciclo de Una Noche con Ideas aquí en el canal de la ciudad. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha aportado mucho desde la academia a enriquecernos, a reconocer y a repasar, por supuesto, nuestra historia, ¿no? Que tan importante es tener referencias de distintos momentos de cómo llegamos hasta acá. Está con nosotros el profesor Luis Alberto Romero y para mí es un enorme placer tenerlo en el programa. Bienvenido, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos a semanas de elecciones, ¿no? Unas elecciones presidenciales que pueden ser muy importantes. Y digo, ¿por qué? Todos los analistas económicos, que seguramente ni usted ni yo podemos hablar a esa altura como economistas, hablan de que estamos en los umbrales de una hiperinflación o de una crisis social y económica muy grande. Y lo comparo con la crisis del 89 o con la del 2001, y ahí los niveles de pobreza de Argentina estaban en el 89, estaban cuando ingresamos a la hiperinflación en un 26% y en el 2001 apenas pasaba el 30%. Ahora vamos a ingresar a una crisis económica probablemente con niveles de pobreza que van a estar muy por encima del 40%, y prácticamente, bueno, más de la mitad de los chicos son pobres. La verdad es que es difícil encontrar un momento de la historia parecido a este. Bueno, esto tiene un montón de problemas el planteo. Por empezar, los que estamos viviendo algo, entendemos de eso que está pasando, es muy distinto de lo que se va a entender posteriormente cuando exista la perspectiva. La crisis de 2001, cuando la vivimos, parecía el derrumbe total, y sin embargo no. Tanto lo institucional como lo económico se reconstruyó mucho más rápidamente de lo que imaginábamos en 2002, que fue el año de la crisis, ¿no? En general, los contemporáneos, muy en general, en distintos momentos de la historia, yo diría desde el principio del siglo XX, piensan que están viviendo la crisis. Por lo menos cuando yo era joven, había una movilización que había tomado por objeto al pobre Ilia y denunciaba la crisis terminal de la Argentina. Con indicadores sociales y económicos que hoy serían pero además miramos otras cosas. Decíamos, si se instaló la Ford, es un desastre porque nos van a explotar desde adentro. Claro. ¿No? Y hoy diríamos, ojalá vengan la Ford a darnos empleo, ¿no? Así que yo diría que hay que siempre relativizar un poco la mirada contemporánea, que es más bien catastrofista, ¿no? Pero bueno, obviamente el que se haga cargo del gobierno se va a hacer cargo de un mare magnum en el cual es muy, muy difícil distinguir lo que hay que hacer imprescindiblemente ese día de lo que habría que hacer para que ese día no se volviera a repetir. Son dos cosas distintas que van a tener que manejar en el mismo momento, ¿no? Y ahí me parece que está el problema de asumir el gobierno en una crisis, ¿no? Lo primero que van a tener que hacer seguramente defraudará a todos sus votantes, me temo, ¿no? Entonces, sobrepasar ese desafío, encontrarle la vuelta al presente y avanzar un poco, bueno, es algo que yo diría que deberían hacer, ¿no? No estoy seguro de que los tres candidatos tengan ese drama. Ese escenario de que un candidato asuma y lo primero que tiene que hacer es defraudar a sus votantes porque lo que hace no corresponde con lo que había prometido en la campaña, me lleva directamente a compararlo con lo que pasó con Carlos Menem. Él mismo lo reconoció, dijo, si dije lo que iba a hacer no me votaba nadie. Sí, pero yo he cambiado bastante de opinión respecto de Menem, sí, ¿no? Y ahora, viendo no solamente el 89 y el 90, que fueron años de crisis, sino del 91 en adelante, pienso que le salió bastante bien lo que quería hacer y que logró dejar su marca en el país con una modernización fuerte, ¿no? Ciertamente no contentó a todos, pero yo me acuerdo que en ese momento yo formaba parte de ese inmenso grupo que decía esto es un desastre, ¿no? Y decía, mira Yoma cobrando la coima en la puerta, ¿no?
Bueno, ahora no se cobra la coima en la puerta, ahora directamente el gobernante, el que está en el gobierno, promueve a través de una medida, una decisión, un negocio del cual él es el primer beneficiario, ¿no? O sea, en materia de corrupción es un salto cualitativo, ¿no? Bueno, en el caso de Menem creo que su habilidad fue esa, ¿no? Llegar al gobierno y luego desde el gobierno hacer lo que pensaba, porque por lo que yo he podido averiguar, lo pensaba ya en el 88-89, por lo menos la gente que lo rodeaba, ¿no? Sin que se le rompiera totalmente el frente político que lo llevó al gobierno. Yo creo que era una persona muy hábil para eso. Probablemente no entendía de economía, pero sí tenía olfato para saber quiénes eran los que entendían economía y de casi todos los otros rubros, porque sus ministros fueron muy buenos, ¿no? Yo no veo yo veo esa posibilidad en Patricia Bullrich, no la veo de ningún modo en Milei ni en Massa, ¿no? Hablando de los 90, ¿no? Porque Sí. ahora el candidato que ganó los pasos, que es Milei, dice que reivindica a los 90, que Menem fue el mejor presidente. De hecho, ha armado su equipo económico con muchos funcionarios que acompañaron a Menem, por lo menos en el segundo gobierno, funcionarios del área de economía y otros tantos. Desde ahí se perfila diciendo: este es el mejor presidente de la historia. De hecho, en una entrevista que dio en este canal hace un tiempo, decía que él entrenaba pegándole trompadas a un muñeco que tenía la cara de Alfonsín, ¿no? Porque Alfonsín es el padre de la inflación. Bueno, habló muy mal de Alfonsín. No le reconoció virtudes democráticas, derechos humanos, otras cosas, sino básicamente en lo económico. Pero sí a Menem. Y hay una gran diferencia entre Menem y lo que parece ser Milei, ¿no? Menem era un hombre de diálogo político. Digo, más allá de la mirada que uno pueda tener de su gestión, si te gustaba o no, reformó la Constitución en base al diálogo político. Llevó adelante cambios trascendentales en la Argentina también en base al diálogo político con los gobernadores, la privatización de YPF, del Estado, hablando sobre todo con los gobiernos provinciales. Me lleva a pensar que esa parte no la entendió Milei, ¿no? Bueno, primera diferencia gruesa, Menem llegó a la presidencia con 25 años de política y de administración atrás de él, ¿no? Sabía perfectamente, conocía perfectamente las dos cosas y creo que era muy talentoso como político, ¿no? Aparentemente solo para el juego corto, pero visto en perspectiva para el juego largo también, ¿no? En cambio, de Milei solo sabemos que es un rockstar, ¿no? Una estrella Sí. que anima un festival, ¿no? Porque incluso sus ideas económicas, digamos, están enunciadas de una manera tan general, ¿no? Dolarización, etcétera, que es difícil saber cómo concretamente, estando en el gobierno, va a manejar eso. Porque el problema principal de cualquier presidente que asuma es la enorme red de intereses que están metidos dentro del Estado con capacidad para operar desde el mismo Estado para bloquear cualquier iniciativa que toque alguno de esos intereses. Y hablo de intereses grandes, medianos y pequeños, porque hay de todo, ¿no? Y ahí es donde se necesita no una fórmula económica, sino un político que tiene que, algo así como desarmar una bomba de tiempo, ir eligiendo qué cable corta primero, porque si se equivoca de cable le explota todo. Y eso requiere un talento político que Milei no lo tiene en absoluto. Es posible que Bullrich lo tenga, ¿no? Es posible, pero no es seguro. Profe, algo parecido pasa ahora también con el kirchnerismo, pasó con el menemismo. No sé, en otro momento de la historia, eso podemos revisarlo también, si la corrupción estaba dentro de la conversación pública como un tema de veto hacia un gobierno o hacia determinado político. En la década del 90, recién hablábamos de la muñeca política de Carlos Menem, sus virtudes, pero también fue una década caracterizada
por la corrupción política, ¿no? Se habló mucho de corrupción. La del kirchnerismo también. De hecho, la líder de ese espacio ha sido condenada por corrupción y tiene otras causas abiertas. Sin embargo, el electorado duro, de tanto que tuvo Menem en los 90 como tiene el kirchnerismo ahora, no se conmueve por eso. Digo, ¿cómo ha pasado en otros momentos? ¿Era un tema importante en la sociedad? ¿Era una demanda de la sociedad? Bueno, el electorado que no se convence es efectivamente el duro, es decir, un grupo acotado, pero muy firme en que eso no le importa. Con respecto a la corrupción, creo que es una palabra que ahora es un poco imprecisa, porque yo diría que en cualquier Estado hay que admitir que hay una cierta dosis de corrupción o de orientación de las medidas que se toman sabiendo que va a beneficiar más a uno que a otro. Bueno, en fin, creo que eso es muy difícil encontrar épocas absolutamente puras. Ahora, lo que ha pasado en la Argentina, yo diría desde la dictadura militar, es que ha habido un salto que en parte tiene que ver con la corrupción y en mucho con la manera como desde el gobierno se atacó al Estado. Con el Estado quiero decir el sistema institucional que supuestamente nos rige para todos, pero que empezó a tener todo tipo de excepciones, tanto en dictadura como en el periodo democrático. Hablo de la burocracia, que tiene una descalificación muy grande y además un ejemplo pésimo de los gobernantes, porque si los gobernantes hacen lo que hacen, no puede un pequeño funcionario no pensar que él también puede tomarse una licencia. Entonces, este es un Estado con pocas herramientas, es como el Gulliver en el país de los enanos, ¿no? Sí. Infinidad de enanos con miles y miles de pequeñas cuerdas impiden que el Estado se mueva, ¿no? Y esos hilos son, y esto es algo que se ha popularizado bastante en el último tiempo, estos hilos son corporaciones, es decir, grupos concentrados en la defensa de un interés, desde una gran corporación, se llaman las hegemónicas, hasta cosas más Bueno, modestas. pero, por ejemplo, hablando de los últimos 20 años de política, para el kirchnerismo una corporación era el Poder Judicial. Bueno, eso es justamente lo que marca el salto en la corrupción que hubo en el kirchnerismo, ¿no? A medida que se achicaba el Estado y todas las políticas desde el 76 en adelante lo fueron achicando. Lo de Alfonsín requeriría un comentario un poco más para hacer una cierta excepción, pero la tendencia es a achicarse. Cuanto más se achica el Estado, más pesan estas relaciones oscuras, medio grises, entre los intereses que piden que el Estado haga algo y el resultado, ¿no? Esto se nota, por ejemplo, no en la ley grande, sino en el inciso segundo del artículo 29 de una ley que crea un fondo justo a la medida de quienes pueden utilizarlo, ¿no? En la época de Menem, con todo el proceso de las privatizaciones, esto fue muy visible. Las privatizaciones se hacían para que las ganara tal grupo, ¿no? Ahora, el Kirchner introdujo una novedad notable, asombrosa, que es que en lugar de ser el funcionario o el equipo de funcionarios que se queda con el 15%, Kirchner organizó él mismo, con su famoso cuadernito desde la presidencia, las obras del Estado de las cuales él iba a recibir el retorno. Es decir, él decidía que se van a hacer tales caminos en la provincia de Santa Cruz que la licitación la iba a ganar una persona de su confianza y que eso iba a revertir a su bolsillo de tal manera, ¿no? Ya no es el 15%, ya es el emprendimiento activo de funcionarios políticos para manejar la corrupción. Yo supongo que a partir de este ejemplo, si uno baja a los niveles, en los distintos niveles de la realidad y llega al intendente, al juez de paz del pueblo, etc., encuentra
mecanismos muy parecidos, ¿no? Por eso creo que requiere una palabra nueva. Yo usualmente empleo la palabra cleptocracia, porque me parece de una dimensión tan incomparable con la vieja y conocida corrupción, ya sabemos, del 10%, del 15%, que excede esa palabra, ¿no? El problema de esa corrupción, aparte de la indignación que genera, es que corroe más aún al Estado. Estamos empezando a ver cómo estaba funcionando la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Siempre supimos que tenía un presupuesto absurdo, ¿no? Y conocíamos algunos usos que se hacían de ese presupuesto. En el campo en que yo me muevo era muy llamativo lo que recibía la Comisión Provincial de la Memoria, ¿no? Que era muchísimo dinero realmente, y podían hacer cosas muy grandes desde ahí, ¿no? Pero imagino que eso más o menos funcionaría igual en distintos niveles, ¿no? Ahora, aparentemente la consecuencia de eso es que no se legisla, ¿no? Que no hay un juego normal de la política en el cual las decisiones que toma la legislatura se correspondan con acuerdos políticos, etc., ¿no? Bueno, eso el tema está muy bien lo que usted plantea, pero todo eso que está a la vista, digamos, a cielo abierto, ha generado la construcción o el renacimiento de un discurso que se presenta como liberal para destruir, básicamente, porque está hablando de eso, destruir todo el Estado, que es dañino, que no resuelve los problemas, que es caro y que es ocioso y que no sirve. Eso es lo que construye desde el liberalismo una oferta electoral que le ha ido muy bien, que la lidera Javier Milei, ¿no? Pero nuestra historia, yo me voy al siglo XIX, los teóricos, Alberdi, Echeverría, los gestores, Sarmiento, Mitre, Avellaneda, el propio Roca, que organizaron institucionalmente el país desde lo teórico, desde lo práctico, desde la gestión, crearon un modelo económico que duró varias décadas y que le dio mucho crecimiento a la Argentina, lo puso entre los países más prósperos del mundo. También uno lo identifica como liberales a ellos y como un modelo liberal. ¿En qué se parece y en qué no ese liberalismo que pregona el candidato Milei con aquellos liberales que hicieron el país grande en el siglo XIX? Bueno, yo creo que eso que llamamos el liberalismo de fines del siglo XIX requiere alguna precisión, porque justamente su gran contribución fue la construcción del Estado. Sí. Un Estado con mucha potencia, ¿no? La ley 1420 es una verdadera política, fue hecha de tal manera que se convirtió en una política de Estado, ya algo que quedó, ¿no? Eso no es el voucher para la educación, todo lo contrario, es el Estado se siente capaz de ofrecer la mejor educación posible, mucho mejor que la que ofrecían los colegios parroquiales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy admirable lo que se hizo. Pero eso que se hizo no encaja con el discurso de Milei de hay que destruir el Estado. Todo lo contrario. Lo que hay que hacer es reconstruir un Estado tan potente, tan eficiente y yo diría bastante barato como el que supimos tener desde fines del siglo XIX. ¿No? De modo que el problema no está en el Estado, sino en un Estado que se ha desviado de su función, que es la de organizar la vida de la sociedad, y se convirtió en una especie de receptáculo de todo tipo de intereses que se buscan un lugarcito para protegerse de algo que nos gusta. Pero vuelvo a la pregunta. Aquellos hombres de nuestra historia que se definían como liberales de algún modo, si bien es cierto que construyeron un Estado, pero desde una mirada liberal, ¿lo eran o el que no es liberal es el candidato de ahora? El problema está en la palabra liberal. La palabra liberal no tiene una definición precisa, ¿no? En esa época, en 1880, decirse liberal era algo así como yo soy una persona normal.
no un archirreaccionario que viene de la iglesia o qué sé yo, sino una persona normal. Bueno, también en Europa con la Revolución Liberal apareció la discusión capital-trabajo, aparecieron ideas, el socialismo, el anarquismo, se empezaron en las organizaciones obreras que empezaban a organizarse, empezaron a aparecer ideologías que justamente combatían esa idea liberal, ¿no? Sí, pero la combatían a partir de que sus resultados estaban dados. No habría habido socialismo sin la educación estatal de 1880, ¿no? Es un poco lo que genera el desarrollo del Estado, es la aparición de todos los lugares donde la sociedad discute. Nosotros tuvimos reforma universitaria en el 18, gracias a la educación pública de 1881. Sí, es la misma tendencia, ¿no? Yo diría que lo que se construyó fue un Estado potente. Potente en el sentido de que los que dirigían el Estado se proponían hacer algo y lo hacían. Es decir, que sus impulsos de decisión no estaban contrapesados por algo que los llevaba a un lugar completamente distinto del que habían querido, ¿no? Ahora, le señalo un caso, ¿no? Tucumán, 1876. Llega el ferrocarril, el Estado empieza a establecer una tarifa protectora de la producción de azúcar y se desarrolla la producción azucarera en Tucumán y su complemento, que es la inmensa refinería que Tornquist construye en Rosario. Eso le cuesta al Estado bastante. Eso fue lo que llevó a la formación del primer lobby que nosotros conocemos en la Argentina, que era la Confederación Azucarera Argentina. No sé si es exactamente el nombre, tenía sus oficinas en Buenos Aires y se dedicaba a hacer la propaganda y a convencer de distintos modos a diputados y senadores porque esa ley de derechos aduaneros tenía que ser renovada anualmente. Solo cuando llegó Irigoyen se puso en discusión que eso fuera una iniciativa buena. Irigoyen dijo, en Buenos Aires la gente paga el azúcar mucho más caro de lo que podría tener que pagar si hubiera importación de azúcar de Brasil, del Caribe, etc., ¿no? En fin, el país era lo suficientemente rico como para aguantarse un Tucumán, porque esto tenía ventajas políticas notables, ¿no es cierto?, que era el apoyo que el gobierno central recibía de una provincia bastante clave en el armado El país, político. el país era suficientemente rico, el puerto nos hacía lo suficientemente rico. La cuenca del Plata, digamos, el interior todavía había que hacerlo próspero, ¿no? Es que efectivamente, no toda la política del 80 se hizo sobre la base de que de que en un país gobernado con una fuerte presencia del interior. Presidentes porteños creo que prácticamente no tuvimos. Tuvimos cordobeses, tucumanos como Avellaneda, ¿no? Y luego una fuerte representación en el Senado de esas provincias que demográficamente, todas las provincias tenían 2 senadores. De modo que ahí los que menos tenían un lugar muy fuerte para negociar. Y yo creo que se puede hacer una historia del 80 al 30, y del 30 también de otro modo, ¿no? Buscando de qué modo quienes administraban los ingresos del país iban tirando, repartiendo cosas entre los grupos gobernantes de las distintas provincias y también dentro de las provincias. Un ejemplo, crear un colegio nacional en San Juan. Eso significa una partida de presupuesto destinada a contratar profesores que probablemente provienen de las clases ilustradas de San Juan. Esto es un subsidio. ¿Está bien o está mal? Bueno, en general está bien, porque la función del Estado es conseguir una cierta armonía en el conjunto del país. Lo que pasa es que de estar bien algo a convertirse en una franquicia, en un privilegio y en un negocio, hay un camino donde uno puede decir hasta acá está bien, de aquí en más está mal. Es un camino muy
graduado en el que progresivamente el Estado fue quedando atrapado por los compromisos políticos. La ley de coparticipación impositiva, que hoy es todo un tema, se dictó en 1934-35 bajo la presidencia de Justo. Originalmente la ley solo iba a repartir lo que el Estado se ocupaba de recaudar los impuestos provinciales porque era más eficiente, tenía mejores oficinas, y le reenviaba a la provincia la parte que recaudaba. ¿no es cierto? Ahora, de ahí en más, yo creo que esto empieza en el año 40 más o menos y luego sigue con el peronismo, el Estado empezó a adjudicar porciones mayores de lo que les correspondía a distintas provincias en detrimento de las otras, porque son puntos porcentuales, ¿no? Claro. Y por esa vía llegamos a la situación actual, en la que, bueno, es una decisión casi cesalística del presidente cuánto le va a mandar a cada provincia. Hay un punto de quiebre. Perdón, un segundo. Sí. Estoy hablando acá de una corporación de intereses que son los gobiernos provinciales. Claro. ¿No? Es fortísima. Pero hay un punto de quiebre en esta mirada de la historia de la construcción de las normas y el modelo social y económico que tenemos, que es la llegada del peronismo, ¿no? Ahí cambió el diálogo político, cambiaron si se quiere, la relación de poder, se organizaron los trabajadores, con todo lo bueno y lo malo que pudo haber traído el peronismo, hubo un cambio que duró 7 décadas, ¿no? Bueno, siempre los cambios son en una parte y otras partes de la historia hay continuidades. Eso es un poco nuestro oficio, es llamar la atención sobre eso, ¿no es cierto? El peronismo cambió mucho la relación con distintos grupos sociales, particularmente el movimiento obrero, pero en materia estatal yo le diría que siguió en el camino iniciado en el año 30, que es el camino de la fuerte regulación para evitar los problemas cíclicos. Esa política nace en la época de Federico Pinedo y Raúl Prebisch con la creación del Banco Central. Esto lo amplificó el peronismo y luego siguió creciendo en ese sentido. Y ahí es donde es difícil encontrar el paso del momento virtuoso, porque yo creo que tiene un país es un Estado, ¿no? Que necesita un Estado que se ocupe del conjunto, ¿no? Pero hay un momento en que de la virtud se cae en la prebenda. Digamos, de pensar que se puede desarrollar una provincia. Tucumán después fracasó, pero en su momento parecía el camino argentino a la industria. Pasar de eso a los industriales, los dos empresarios industriales que trabajan en Tierra del Fuego, ellos son porteños, no fueguinos, es la línea de la decadencia de esta idea. Claro. ¿No? La línea de la decadencia, porque acá tenemos un régimen tarifario para Tierra del Fuego que beneficia a 2 personas y a 2.000 que trabajan ensamblando. Y sale carísimo para el resto del país, ¿no? Claro. Pero Tierra del Fuego tiene 3 senadores. Sí, claro. ¿No? De eso se trata. Profe, hacemos una breve pausa. Sí, cómo no. Así tomamos un poquito de agua y ya volvemos. Está muy interesante la charla con el profesor Luis Alberto Romero. Y seguimos en esta noche con Ideas en Primer Plano, hablando con el profesor historiador, Luis Alberto Romero. Profesor, existió un canciller alemán, fue Premio Nobel de la Paz, fue alcalde de Berlín, luego con una Berlín dividida después de la Segunda Guerra Mundial, un ícono de la política alemana que era Willy Brandt, socialdemócrata. Él acuñó una frase que muchos partidos en Argentina la tomaron, el radicalismo sobre todo se sintió muy identificado con ella, que es: necesitamos todo el mercado posible con todo el Estado necesario. Como una especie de, así puede funcionar algo, o sea, no un Estado ocioso, pero sí un Estado presente,
y sí las reglas de juego claras para que el mercado se desarrolle y genere riqueza, empleo, trabajo. Claro, la frase es perfecta, sobre todo porque ahora entendemos toda la riqueza que tiene, ¿no? Claro. Estamos de alguna manera mirando la luz de nuestros problemas. Nosotros tenemos un Estado inmenso e inútil. Tenemos las dos cosas, ¿no? Pero debemos tener un Estado. Debemos tener Le traje esa frase porque me parece que esa frase incomoda a todos hoy en día. Claro. Sí, nosotros necesitamos un Estado que se atenga a la ley, primera cosa fundamental, ¿no es cierto? El país la Argentina, la ley es una posibilidad, atenerse a la ley. Si me conviene, lo hago, y si no, no seré el primero que la saltee. El control de los gobernantes y sobre todo una burocracia eficaz, no contaminada por la gente a la que tiene que dirigirse, que sea capaz de transmitir y ejecutar lo que se resuelve en el nivel político. Y en el nivel político lo que hace falta es que de alguna manera se construyan esas famosas ideas o políticas de Estado que tengan una aceptación relativamente grande. Nunca unanimidad, porque si hay unanimidad, algo anda mal, ¿no? Claro, si hay unanimidad, algo anda mal. Pero hace poco, porque hay elecciones, va a haber un cambio de gobierno, hace poco un grupo de intelectuales argentinos firmaron una solicitud, hicieron un llamado diciendo que uno de los candidatos, se refería a Javier Milei, ponía en riesgo la democracia. Mucha de la gente que firmó esa solicitud es gente que yo conozco y respeto mucho y sé de su compromiso, por supuesto, con la democracia, ¿no? Pero me quedé pensando, y le traslado la pregunta a usted, ¿Milei pone en peligro la democracia o pone en peligro la gobernabilidad, el sistema como lo conocemos? Porque llegaría sin un solo gobernador, con pocos diputados, casi sin senadores. Es muy difícil gobernar un país federal como es este, con dos cámaras, ¿no? Sin ese apoyo, ¿no? para poder generar gobernabilidad. Y con una bandera de no dialogar con la casta, que es el resto de la política, ¿no? No, es evidente que algo anda mal en esa propuesta, cuyos firmantes son, por lo menos en el núcleo inicial, todos amigos míos, los respeto enormemente y me asombra que crean que el problema de Milei está en la democracia. El problema de Milei está en el desparramo que va a hacer si gobierna un día al estilo de cómo está haciendo la campaña, ¿no? Antes de que haya un problema con la democracia, va a haber un problema de desorden generalizado, de rebelión contra el Estado, porque lo de la motosierra genera inmediatamente un rechazo. Sí. ¿No? Y si usted pasa la motosierra por 10 lugares, tiene 10 rechazos a la vez y 10 grupos de gente dispuestos a tirar piedras a donde sea, ¿no? Me llama la atención que no se mencione que los mayores embates contra la democracia, de los cuales afortunadamente está saliendo bastante bien, vienen de los 20 años de gobierno kirchnerista. No vienen de Milei, vienen de hace 20 años que estamos defendiendo el baluarte de la institucionalidad democrática contra los intentos de establecer... Bueno, pero eso no quita que uno pueda ver que la cosa puede empeorar, ¿no? Es cierto lo que usted dice, que la institucionalidad, la calidad institucional de que un sistema republicano merece, se puso en jaque varias veces durante el kirchnerismo. Pero también se puede advertir que después se puede estar peor, ¿no? Por supuesto, estamos en una situación en la que tenemos, ya estoy acá ya hablando más de política de lo que puedo, ¿no? Sí. Pero es un juego de tres, como el tute cabrero, ¿no? Habiendo tres, pierden el problema del medio. es echar al medio a alguien, ¿no? Sí. Y ahí es donde aparecen los posibles contactos entre Massa y Milei, que se ponen de acuerdo para tirar al medio a Bullrich, ¿no? Pero me parece que al insistir en que está amenazada la democracia, le sacan la mirada a lo que, insisto, para mí es el núcleo, que es el Estado. El Estado
Pues los gobernantes del Estado, porque son dos cosas distintas, ¿sí? El Estado y los gobernantes. Los gobernantes pueden ser elegidos de manera democrática y terminar de hacer trizas el Estado. No sé, hoy Luis Sanata publicó un artículo Sí. mirando un costado de Milei y diciendo: Milei quiere hacer como Pinochet. Se diría en Argentina como Onganía, que también tenía esos delirios de que un gobierno fuerte y concentrado puede hacer todo de nuevo. Y por lo que nosotros sabemos de Onganía, eso no se pudo hacer de ninguna manera. Sí, también es cierto que Pinochet era una dictadura como Onganía, pero Chile, el Chile es un país unitario y que hay una gran diferencia, es un país federal, acá tenés gobernadores, senadores, acá hay otros problemas que tienen la No, política, por supuesto, ¿no? Es decir, con la actual organización institucional, Milei tendría de partida ese problema. Ese problema, claro. No tiene ejecutores políticos. Pero aún si los tuviera, yo veo tanta confusión en su cabeza que no me imagino que esto pueda derivar en un plan de acción que además tiene que desarmar la bomba. Me parece que al hablar al decir que la democracia está amenazada, se deja de decir lo primero. Está el conjunto de la sociedad, de nuestra forma de estar, que estamos mal, muy amenazado de estar infinitamente peor. Claro. Profe, hablamos mucho de Milei, hablamos del peronismo también. Me voy a la otra fuerza política del otro tercio, que es Juntos por el Cambio, y sobre todo a una fuerza que integra Juntos por el Cambio, que es el radicalismo. Si uno toma en cuenta este turno electoral, el radicalismo le ha ido bien. Ha ganado muchos diputados, ha ganado senadores nuevos y ha ganado provincias. Va a gobernar el Chaco, Santa Fe, va a gobernar Mendoza. Bueno, Mendoza Corrientes ya la tenía. Empezó a sumar provincias, a poner gobernadores. El PRO también ha puesto algunos en Chubut, en San Juan, en San Luis. Pero no le ha ido mal. Y tiene una expansión territorial que solo el peronismo tiene, digo, partido a partido, ¿no? Un origen nacional, popular, similar, pero con una expansión territorial que solo el peronismo tiene, como se dice comúnmente, un cacique en cada pueblo. Pero hasta ahora eso le ha servido al radicalismo para hacer sostén de los candidatos que aporta el PRO. Eso habla de no ha podido construir un liderazgo. Desde Alfonsín para acá, nunca pudo construir otro líder el radicalismo. Bueno, el radicalismo, además de lo que usted dice, tiene algo muy importante, que es una organización interna que refleja la organización democrática de la política. Sí. Es un partido que tiene afiliados, que tiene carta orgánica, que tiene convención. Tiene una convención, ¿no? que funciona como cuerpo legislativo, tiene un comité, ¿no? que funciona como... Eso es lo que hace ya unas cuantas décadas se pensaba que era el modelo de partido político. Sí. ¿no? Es un ejemplo, un profesor cuando tiene que explicar cómo era la política antes del 76 o antes del 89, toma como ejemplo la organización de la Unión Cívica Radical, que viene de su origen, ¿ya? Porque Irigoyen es una persona muy experta en armar, en ese armado político, pero dentro de la institución partidaria. Eso es muy meritorio, pero da la impresión de que va contra la corriente de lo que es hoy la manera de hacer política, donde un acto público no importa, claro, y el manejo de las redes importa muchísimo. A ver si lo puedo traducir, porque también esto le puede afectar al peronismo. El peronismo y el radicalismo son los partidos de poder que han gobernado en la Argentina, salvo cuando hubo dictadura, por supuesto, son partidos de masa. La irrupción política del PRO, la primera vez que la democracia nos pone un presidente que proviene de un partido político de cuadros. El PRO es un partido de cuadros, no es un partido de masa. Digamos, más a la europea moderna. La Libertad Avanza también parece ser un partido de cuadros y no de masa. Y esto también es un desafío para los partidos tradicionales políticos argentinos, peronismo y radicalismo, incluso si se quiere el socialismo, que ha tenido un largo, ha gobernado provincias como Santa Fe y todo, de
de barajar y dar de vuelta en cuanto a su oferta política y organización interna, ¿no? Yo diría que en este aspecto son muy distintos el peronismo y el radicalismo, porque el peronismo tiene estructura, Sí, pero de ninguna manera tiene un sistema de elección de su liderazgo que sí. salga de la estructura, salvo la histórica votación de Menem Menem Cafiero, Cafiero. ¿no es cierto? Que la recordamos porque es absolutamente excepcional, ¿no? Fuera de eso, el futuro líder saldrá de algunos acuerdos tortuosos y sobre todo de alguien que demuestre capacidad de conducción. Capacidad de conducción no significa discutir lo que uno va a hacer con el resto, sino decir vamos hacia allá, ¿no? En ese sentido, lo que es tan virtuoso en el radicalismo es a la vez un contrapeso para que surja este liderazgo, ¿no? Después, la verdad es que la crisis de 2001 destruyó buena parte de las estructuras políticas y el radicalismo se fue reconstruyendo de a poco. Sí. Que venía lastimado también, hay que decirlo, por el Pacto de Oligo. El Pacto de Oligo, el radicalismo lo pagó muy caro en los 90, electoralmente. Le dio su electorado, se lo prestó a una fuerza nueva política que era el Frepaso. Prácticamente crece el Frepaso, que nace del Grupo de los Ocho, con una decisión del peronismo, con el socialismo, se empezaron a reunir fuerzas progresistas que se fueron quedando con gran parte de ese electorado que había, ese voto duro que había logrado el alfonsinismo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso lo que muestra es que el radicalismo ya no es el partido de oposición, el partido que reúne a toda la oposición, es uno más, ¿no? Lo del liderazgo supongo que es una cuestión de tiempo. Si ahora el radicalismo está echando bases sólidas en las provincias, bueno, en algún momento ese sistema va a permitir la emergencia de un líder. Pero otros espacios políticos lo resuelven mucho más rápidamente eso. No digo que mejor, pero más rápidamente. Más rápido, sí, claro. Bueno, quizás a lo mejor porque toda esa institucionalidad interna le termina siendo contraproducente para agilizar los tiempos, ¿no? Puede ser. Sí, sobre todo porque la forma de hacer política ha cambiado mucho, ¿no? El militante, la figura del militante radical hoy no tiene mucho sentido, ¿no? El asunto es tener buenos manejadores de la red y no gente que... No comités Claro, abiertos. Claro. no comités, ¿no? Hablando del radicalismo, en los últimos tiempos se dio una polémica. Todavía está Beto Brandoni, por ejemplo, el otro día tuvo ahí un contrapunto con Ricardo Darín. ¿Usted vio la película 1985? No, la verdad es que no. No Oí hablar tanto que ya es como si lo hubiera visto, ¿no? Bueno, la película recrea el juicio a las juntas en la figura del fiscal Estracera, pero no habla de la CONADEP, no habla de cómo fue la conformación de la CONADEP, que el peronismo no la quiso integrar. Lo pone a Estracera como un lobo solitario que peleó y muchos actores de la época dicen, bueno, pará, el juicio se pudo llevar gracias a que Alfonsín lo impulsó, creando la CONADEP, decretando todas las posibilidades de que el juicio se haga, y eso no lo reconoce la película, ¿no? Y generó mucho resquemor, sobre todo en algunos sectores que dicen que fue injusto con la figura de... Claro, el problema es que es la única película, ¿no? Y se le está exigiendo a la única película que conforme a los que conocieron ese momento, que en su momento ya estuvieron bastante divididos, ¿no? En Estados Unidos habrían hecho 20 películas, entonces lo que uno no encontraba en una lo encontraba en la otra. Claro. ¿No? Yo me estoy refiriendo a las limitaciones que tiene un director o un productor de la película, ¿no? Su trabajo no es contar la historia, su trabajo es contar una historia, son dos palabras, history and story, ¿no? Sí. Contar una historia que sea atractiva, etcétera, y bueno, tiene un presupuesto, eligió un camino, es posible que sus ideas políticas hayan influido, pero no... El problema es el público. Yo la voy a ver, la veo como 1985, el juicio de la Junta, cine testimonial. Me va a dar testimonio de una época, pero veo que le falta una pata. Pero ¿quién es el responsable de eso? El responsable es otro director que podría haber hecho otra cosa y no la hizo.
usted tiene 4 películas, ya tiene cubiertos probablemente todas las aspiraciones y digan esto está mejor contado esto, está mejor contado esto otro, ¿no? Claro. No es la Academia de la Historia el cine, ¿no? Es una ficción. El juicio a las juntas de 1985, profesor, es... Yo como periodista, lo digo, tampoco quiero arrogarme el lugar que tienen ustedes de la academia, ¿no? Pero para mí es la confirmación de que la democracia llegó para quedarse. Es un punto de inflexión en la confirmación de que los argentinos queríamos eso. Bueno, empiezo confesando algo. Yo tengo una admiración sin límites por Alfonsín, que no es digna de un historiador que debe mirar. Me cuesta mucho separar ser objetivo, claro. esa admiración, ¿no? Sí. A pesar de que soy capaz de reconocer cada una de las cosas que podría haber hecho mejor, esas que no supo, Sí. no quiso o no pudo, ¿no? Más allá de eso, creo que los juicios de las juntas es la manera de refundar el Estado de Derecho más notable que hemos tenido. Demostrar que con el derecho se puede hacer pagar a quienes violaron las instituciones en la Argentina. Bueno, eso es una afirmación de la potencia del derecho y de la ley, que es una de las cosas que le falta a la Argentina. Ahora, de ahí en más, ha dado mucho trabajo mantener ese hito fundador, ese pilar, ¿no? Porque las cosas fueron muy en otro sentido. La amnistía, por un lado, y los juicios espantosos que organizó el kirchnerismo posteriormente, van en contra de esta idea de la soberanía de la ley. Van absolutamente en contra. Y la forma como se ha manejado durante el kirchnerismo el tema de la memoria de los años 70 es nefasto. Es nefasto porque es tomar el lugar, colocarse... Bueno, hubo un intento, pues se cambió el prólogo del Nunca Más y hubo un intento de negar los juicios a la Junta. Nunca fueron reivindicados como merecían. De hecho, hay un discurso de Néstor Kirchner en el 2004 en la ESMA, cuando se recupera la ESMA como museo histórico del Museo de la Memoria, donde dice, vengo a pedir perdón por 20 años de silencio del Estado. Es muy injusto eso. Sí, eso es muy injusto, ¿no? Pero muy terrible la manera como se juzgó a los militares posteriormente, con esto de que si en un lugar hubo tortura, todo el que estuvo en ese lugar es un torturador, a menos que él pueda demostrar lo contrario, ¿no? Esto es exactamente al revés de lo que es el sistema jurídico. El sistema jurídico es el juez el que tiene que probar la culpabilidad y no el juzgado el que tiene que demostrar la inocencia, ¿no? Claro. La otra parte es las prisiones domiciliarias, que no hay ningún otro aspecto del sistema judicial donde existan esas prisiones domiciliarias indefinidas, porque estos juicios son muy lentos, ¿no? Y hay gente que está hace 15 o 20 años presa. Pero fíjese cómo volvemos permanentemente siempre a los 70, que la candidata a vicepresidente de Milei, Victoria Villarruel, hace poco con un acto en memoria de las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los 70, puso el tema en el tapete. Y yo escribí el tema de... En la agenda, sí, ¿no? Sí. Yo escribí una nota en La Nación, en mi columna de opinión semanal, donde yo decía que tiene todo el derecho, como cualquiera, a homenajear a sus muertos, que es cierto que fueron víctimas inocentes de organizaciones armadas. Pero yo hablaba de impunidad. Y eso es mentira también, porque Alfonsín le entrega el mando a Carlos Menem con todas las juntas militares presas, con varios generales almirantes, Echecolás, Camps, que no habían sido miembros de la Junta, pero estaban presos, con condenas. Le entrega el gobierno a Carlos Menem con Firmenich preso, con todas las cúpulas de las organizaciones guerrilleras con pedido de captura, también, y con López Rega preso. López Rega muere antes que asuma Carlos Menem. Es decir, todo lo que fue la violencia política de los 70 había sido enjuiciado. O sea, impunidad no hubo. Lo que hubo después fue un indulto. Ahí puede haber impunidad. Pero no es que no se había revisado los hechos y se habían juzgado, ¿no? Mire, yo me interesa la persona de Victoria Villarruel porque tuve ocasión de
hablar con ella y enterarme bien de sus ideas, ¿no? Y lo que me asombró es la decisión de limitar su acción pública a un tema estrictamente, Sí. que es el tema de las víctimas del terrorismo. Y en ese tema estrictamente estoy absolutamente de acuerdo con ella, por razones jurídicas, pero también por razones más de largo plazo de cómo terminar de lidiar con nuestro pasado en los 70. Mi idea es que la única forma de hacerlo es llegar a tener un monumento único para todas las víctimas sin aclarar de qué lado estaba. Porque en términos profundos, humanos, son todos iguales, son todos víctimas, ¿no? Claro. Y son todos víctimas, yo diría, del conjunto de la sociedad, no particularmente de una persona o de otra, porque de cada lado se aportó algo a esa situación de violencia. Ahora, sobre este tema no podría estar más de acuerdo con ella de lo que estoy, ¿no es cierto? Si ella agregara el tema de lo mal hechos que están los juicios que actualmente están desarrollándose, muy pocos terminaron, también estaría de acuerdo, ¿no? Así como estuve de acuerdo con esa excepcional resolución de la Corte que decidió aplicar la ley al caso de un detenido particularmente odioso, señalando que se le quería aplicar una legislación que no estaba vigente en el momento, la famosa cuestión de la retroactividad de la ley. Sí. Entonces, mi opinión, si hay que elegir entre darse el gusto de que la pase mal un tipo horrible o defender el principio jurídico, no tengo ninguna duda de que es más importante el principio, el principio jurídico. Ahora, más allá de eso, nunca supe que Villarroel se ocupara de otro tema. Incluso me chocaba un poco que no quisiera salir de ese pequeño nicho que ella se armó, pero bueno, ella es abogada, sabe lo que puede hacer, ¿no? Y sabe que ahí tiene un terreno, mientras que si entra en algo más opinable, su voz será una más, ¿no? Ahora, lo que no entiendo es por qué la quieren convertir en una persona que reivindica la dictadura. Yo no sé si la reivindica o no. Es largo el tema. Hay algunas actitudes de ella que la ponen cerca, visitas a Videla en la cárcel, llevando jóvenes. Bueno, al margen de eso... Yo visité a militares presos en Campo de Mayo y forma parte de la manera de vivir. Yo entiendo, ¿no? Pero hay algo... Es polémico el tema, tampoco se trata de estar a favor o en contra de... Pero sí, entiendo el punto que usted dice. De todos modos, a esa altura, en términos políticos, es un tema irrelevante porque el ejército ha dejado de tener cualquier posibilidad de acción, ¿no es cierto? ¿No? Profesor, hablamos de todos los temas. ¿La pasó bien? Muy bien, sí. La verdad que me dio mucho gusto tenerlo en el programa. Bueno, gracias por haber venido. Yo pensé que iba a ser larguísimo esto y se fue volando. Se fue volando. ¿Eh? Gracias, en serio. Usted sabe que esa declaración horrible que sacaron, todos los que la firman el grupo inicial son amigos y compañeros de opinión, digamos, de toda la vida. ¿Le sorprendió? Y la encuentro tan desubicada, ¿no? Lo de Villarroel, lo de la idea de que el problema en la Argentina es que la democracia está amenazada, cuando hay infinidad de cuestiones más urgentes que la democracia, y la democracia en realidad ha resistido bastante bien, ¿no? Tenemos elecciones y no sabemos quién va a ganar. ¿Qué mejor que eso, no? Sí, el sistema político es robusto. Es robusto. El problema es no encontramos el camino económico, ¿no? Pero también el problema político. El sistema es robusto, pero no tenemos una conversación ciudadana que nos permita decir, en esto no estamos de acuerdo, pero en estas cosas sí, no estamos obstruyéndonos permanentemente, ¿no? O sea que la política no está funcionando bien. Pero el sistema institucional, gracias a Dios, resistió todo, ¿no? Por suerte, sí. Gracias, profesor. Gracias por suerte, sí. En realidad hay mucho de suerte en esto que ha pasado. Nos vamos, nos reencontramos en la próxima, en esto que es En Primer Plano, en este ciclo de Una Noche con Ideas en el Canal de la Ciudad. Hasta la próxima.